El día de mi boda comenzó como un sueño. La iglesia estaba iluminada con velas, los invitados sonreían y yo, vestida de blanco, sentía que todo mi mundo era perfecto. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia mi prometido, vi algo que detuvo mi corazón. Allí, en un rincón oscuro de la sala, estaba él, besando a mi dama de honor. Todo mi mundo se rompió en mil pedazos en un instante. Las risas, la música, la felicidad, nada tenía sentido. Mis manos temblaban, y mi vestido parecía pesar toneladas. Me senté en mi asiento, fingiendo que todo estaba bien, mientras la traición me ardía por dentro. Sabía que no podía actuar impulsivamente, necesitaba pensar, trazar un plan. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Una llamada entrante, ¿lista para comenzar tu nueva vida? Era una voz desconocida, segura, prometiéndome apoyo y justicia. Esa llamada se convirtió en mi chispa. Mientras el resto de los invitados celebraba, yo ya estaba maquinando mi venganza, pero no con ira irracional, sino con estrategia. Cada movimiento que haría estaría calculado para recuperar mi dignidad y mi paz. Esa tarde entendí que algunas traiciones pueden abrir la puerta a un renacimiento inesperado. Y así, entre lágrimas y coraje, decidí que no permitiría que me definieran por la traición de otros. Mi historia estaba a punto de cambiar, y nadie, ni siquiera mi prometido, podría detenerlo. Esa noche, mientras los invitados aún celebraban, yo estaba sentada en un rincón del salón, observando a mi prometido y a mi ex amiga reír como si nada hubiera pasado. Cada carcajada era una cuchillada, pero también un recordatorio de que no podía seguir siendo víctima. La llamada que había recibido se convirtió en mi guía, alguien que conocía sus secretos, alguien que podía ayudarme a darles la lección que merecían. Decidí empezar por el silencio. No habría gritos, ni escándalos, cada acción tendría que ser calculada, precisa. Esa misma noche, envié mensajes cuidadosamente redactados a quienes podrían influir en su mundo, socios de trabajo, amigos cercanos, incluso familiares. Cada palabra sembraba dudas, pequeñas grietas que poco a poco harían que su fachada perfecta se desmoronara. Pero no todo era venganza. Mientras tejía mi plan, también pensaba en mí misma. ¿Qué quería realmente? No era solo exponerlos, era recuperar mi poder, mi alegría, mi confianza. Me prometí que, al final, saldría más fuerte, más sabia, y capaz de amar de nuevo sin miedo. En los días siguientes, mi vida tomó un giro inesperado. Los correos anónimos comenzaron a surtir efecto, rumores, verdades ocultas, pequeñas verdades que nadie podía ignorar. Mi prometido, acostumbrado a controlar todo, empezaba a notar cómo su mundo se tambaleaba. Y yo, por primera vez desde aquel doloroso descubrimiento, sonreí sin culpa. Aquella llamada no solo me ofreció un camino hacia la justicia, me mostró que la traición puede ser un catalizador para la transformación personal. La venganza ya no era solo sobre ellos, sino sobre mi derecho a renacer y a reclamar la vida que merecía. Los días siguientes fueron un juego silencioso de observación. Cada vez que veía a mi prometido, notaba su inseguridad creciente. Las miradas furtivas de mis antiguos amigos, los mensajes ambiguos que recibía de personas que antes le eran leales, todo eso era fruto de mi estrategia. Pero no me dejé consumir por la rabia, cada movimiento estaba acompañado de calma y reflexión. Una tarde, mientras revisaba notas y pruebas de sus engaños, recibí otra llamada de la misma voz misteriosa. Hoy será un día decisivo, dijo. Supe que había llegado el momento de actuar más allá del correo y los rumores. Tenía que enfrentar la verdad, y no solo exponerlos, sino cerrar un capítulo que había comenzado con dolor. Invité a mi prometido a verme, bajo la excusa de hablar de asuntos personales importantes. Llegó confiado, arrogante, como si nada hubiera pasado. Lo recibí con serenidad y le mostré pruebas irrefutables de sus mentiras, de la traición de mi examiga, de cómo todo había salido a la luz. No hubo gritos, ni reproches descontrolados, solo hechos, claros y contundentes. Sus ojos reflejaban sorpresa, luego miedo, y finalmente culpa. Intentó justificarse, pero ya no había lugar para excusas. En ese momento, comprendí algo vital, no necesitaba humillarlos ni vengarme más allá de lo necesario. Mi verdadera victoria era recuperar mi dignidad y demostrarme a mí misma que podía enfrentar cualquier traición, sin perderme. Caminé fuera de aquella confrontación con el corazón ligero,
sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un día de dolor y traición se estaba convirtiendo en un punto de inflexión. Mi vida no terminaría por la traición de otros, ahora, era yo quien la dirigía, y eso me llenaba de esperanza y fuerza. Tras aquel enfrentamiento, mi vida empezó a transformarse de maneras que no esperaba. Mis amigos y familiares me miraban con admiración. Algunos incluso confesaban que siempre habían sospechado de él. Por primera vez en meses, sentí orgullo por la mujer que estaba siendo, fuerte, consciente, dueña de su destino. Pero la historia no había terminado. Mi exdama de honor, enfrentando la exposición de sus mentiras, intentó acercarse a mí con disculpas vacías. La miré y, por un momento, sentí que la venganza podía ser dulce y cruel. Sin embargo, algo dentro de mí me detuvo. No necesitaba humillarla, mi fuerza no residía en destruir, sino en construir mi nueva vida. Le ofrecí un simple adiós, y vi en sus ojos el reflejo de la culpa y la realización de que no todo puede ser ocultado. En paralelo, mi carrera y proyectos personales cobraron un impulso inesperado. Las personas que había contactado durante mi plan comenzaron a apoyarme, no por venganza, sino porque vieron mi integridad y determinación. Descubrí que la traición de otros me había enseñado algo más valioso, la resiliencia, la creatividad y la capacidad de transformar el dolor en oportunidad. Un día, mientras caminaba por la ciudad, sentí la ligereza de mi nuevo camino. La traición que una vez me aplastó ahora se había convertido en impulso. Comprendí que mi verdadero triunfo no era hacer pagar a quien me había herido, sino levantarme con dignidad, abrir mi corazón a nuevas posibilidades y vivir sin miedo. La llamada que recibí aquel primer día fue solo el inicio. No solo marcó el comienzo de mi venganza, me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la chispa que enciende nuestra transformación. Y esa chispa era solo mía. Con el tiempo, las consecuencias de aquel día de traición se hicieron inevitables para ellos. Mi exprometido perdió aliados, oportunidades y confianza, su mundo, antes controlado, se desmoronaba silenciosamente. Pero yo no me regocijaba en su caída. Cada día me centraba en mi crecimiento, en la vida que había decidido construir, libre de miedo y humillación. Una tarde, recibí una invitación inesperada, un evento de networking importante en mi ciudad. Al llegar, me sorprendió ver caras conocidas que antes me ignoraban, ahora admirando mi fortaleza y determinación. Comprendí que la vida no premia la venganza, sino la resiliencia. Todo lo que había hecho me había llevado hasta allí, pero el verdadero triunfo era mío, haber transformado el dolor en impulso. Mientras compartía ideas y proyectos, alguien se acercó y me felicitó por mi capacidad de superar obstáculos. Sus palabras resonaron en mí, la verdadera venganza no estaba en destruirlos, sino en elevarme por encima de ellos, demostrarme a mí misma que podía ser feliz y completa sin depender de otros. Esa noche, al caminar bajo las luces de la ciudad, sentí una paz que jamás había experimentado. Ya no existía rencor, ni miedo, ni dudas. La traición que una vez me había roto ahora era un recuerdo lejano, un recordatorio de mi fuerza. Comprendí algo vital, la vida nos pone pruebas, y algunas personas entran solo para enseñarnos lecciones dolorosas. Pero esas lecciones pueden convertirse en alas. Lo que comenzó como un día devastador terminó siendo el impulso que necesitaba para renacer, para abrir mi corazón a nuevas oportunidades, a nuevos sueños, y sobre todo, a mí misma. Los meses siguientes fueron un renacer absoluto. Ya no me definía por la traición que había sufrido, sino por la fuerza y claridad con las que había reconstruido mi vida. Mi carrera prosperaba, mis amigos se acercaban con sinceridad, y yo, por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Un día, mientras caminaba por un parque, vi a una mujer con un vestido similar al mío aquel fatídico día de la boda. Sonreí al recordar cómo todo comenzó, y por un instante, sentí gratitud hacia aquel momento doloroso. Sin esa traición, jamás habría descubierto cuánto podía soportar, cuánto podía crecer y cuánto merecía ser feliz. Mi ex prometido y mi ex amiga intentaron volver a mi vida, pero los recibí con calma y firmeza. Ya no había lugar para ellos. Mi paz y mi felicidad no dependían de que otros reconocieran mis logros o pagaran por sus errores. Lo que importaba era mi bienestar, mi dignidad y la vida que estaba creando. Incluso abrí mi corazón a nuevas personas, con la confianza de quien aprendió a amarse primero. Cada relación, cada proyecto,
cada risa compartida se sentía más auténtica, porque ya no cargaba con miedo ni resentimiento. Ese día comprendí algo esencial: la vida no se trata de venganzas ni de rencores, sino de cómo transformamos los momentos más oscuros en impulso para volar más alto. La traición fue el catalizador, pero la verdadera victoria fue aprender a brillar por mí misma, sin depender de nadie más. Al final, aquel día que parecía mi mayor fracaso se convirtió en el inicio de mi libertad, de mi fuerza y de mi felicidad. Y así, con el corazón ligero y lleno de esperanza, supe que lo mejor aún estaba por venir.